sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace unas semanas subí un video donde teoricé las canciones de Taehyun y las confusiones que pudo tener con Jungkook en su momento, a base de algunas teorías que no desarrollé por completo, debido al objetivo real de dicho video. Pero no me pude quedar con las ganas de profundizar algunos temas y agregar hechos que fueron relevantes en las cosas que Taehyun y Jungkook hicieron para sí mismos, y tuvieron cierto trasfondo oculto que no pude ignorar por más que lo intenté. Desde el lenguaje, signos y cosas que otros y ellos mismos han hecho que dejaron en claro que Taekook no es solo un ship más. Quiero aclarar como siempre que es solo mi opinión y la interpretación que le doy desde mi perspectiva. No es enteramente la verdad, ni mucho menos se pretende inducir a la gente para que lo crea en su totalidad. Esto solo representa una teoría que engloba solo lo que se llega a percibir, y no es más que una hipótesis a las situaciones que se presentan en este video, para la comprensión visual y verbal. Ahora, dejando en claro ese punto, quiero comenzar directamente con una de las tantas teorías que me estuvieron pidiendo desde el video anterior, en el que expliqué vagamente de lo que se trataba la teoría de la tinta negra, y el hecho de que en más de una ocasión se resaltó a Taekook del resto, por alguna razón. Fuera de lo que podría representar en la rama de la psicología, me resulta bastante curioso el hecho de que Taehyun y Jungkook fueron los únicos que hicieron la representación de ese VCR, como si se estuviera hablando de un estigma o un pecado por ser diferente, ya sea en su cultura o entre las personas importantes de su familia, ya que al simbolizar una lágrima negra o pintarse la mitad de un ojo, podría decir que estaba perdiendo algo o alguien cercano a él, así como la representación de una petición silenciosa de no ver ni hablar sobre algo que podría ser parte de ellos, y tener que fingir ser igual que el resto, ya que es la sociedad los que eligen ignorar lo que se ha tratado de decir y mostrar. En este VCR, Taehyun y Jungkook sonríen con superioridad, y esto para mí indica que estaban aceptando ese lado oscuro que poco a poco pretendían liberar, como si ya no les molestara que la sociedad cerrara los ojos y la boca ante su estigma, pues no se volverían a ocultar detrás de su sombra. Y esto lo podemos observar también en las sombras que se van cerrando y abriendo en los rostros de Taehyun y Jungkook, que curiosamente también solo ellos lo representan. Anteriormente dije que Taehyun y Jungkook normalmente se diferenciaban del resto del grupo, como si tuvieran esa cierta intención, ya que para Mama de 2019 vimos que tanto Namjoon, Seokjin, Jeonggi, Hobi y Jimin estuvieron bajo la roja en el VCR, mientras que Taehyun y Jungkook fueron iluminados con azul. En BTS muchas veces se hizo referencia a la píldora roja y azul, cuyos colores siempre se representaban para algo más, lo que eventualmente me hizo pensar que podría tener cierta relación al hecho de que trataban de ya no ocultarse tras las sombras, pues la primera vez que mostraron eso fue en el MV No, donde justamente toman la píldora que no les hace efecto y terminan luchando contra el sistema. Esto podría significar que el rojo representaba la dura realidad en la que vivían, mientras el azul te hacía vivir una realidad alterna y perfecta. En el MV de Shadows, Jeonggi canta sobre un escenario alto iluminado de color azul mientras todos lo filman, y según lo que dice la teoría de Carl Jung, esta era una especie de máscara que se le presentaba al mundo para ocultar la verdadera naturaleza del individuo, en este caso la píldora azul. Luego, la sombra que yace escondida entre la multitud parece aceptar a su verdadero yo, y toma el control de su dura realidad. Carl Jung, en este caso, dice que no hay que reprimir ni ignorar los aspectos que nos avergüencen, ya que la sombra contiene todo lo que no nos gusta de nosotros, y se sugiere que es preferible reconocerla, ya que en ella se ocultan nuestros impulsos reprimidos y lo que la mente rechaza, que vendría siendo el pecado. En el VCR de Singularity también se representan estos dos colores. Al principio Taehyun está en medio de una luz de color azul parpadeante, que aparentemente sofoca a Taehyun, como si quisiera ser liberado, y después Taehyun finalmente está de pie simulando la paz, al enfrentar su verdad bajo una luz roja que previamente expliqué. En el libro de Damian, en el que BTS basó su álbum Wings, habla de la experiencia de dos mundos. Uno representaba la oscuridad y el otro la luz. El mundo de día encerraba todo lo moralmente correcto, y la noche era la presentación de todo lo malo. Sinclair, a su vez, quien vivía en el mundo de la luz, a menudo sentía curiosidad por el mundo de la oscuridad, así que fue tentado por Damian, quien entró como un portador de voz que lo llevó al autodescubrimiento. Jungkook representó esto mismo en el tráiler de Wings en 2016, cuando lleva la tinta negra a su boca para probarla, pues recuerden que la tinta negra también representa el pecado y la tentación, así como la pérdida de algo o alguien cercano para ti. En Blood, Sweat and Tears, Namjoon cita un diálogo de Damian que dice: él también era un tentador, el mundo malvado con el que ya no quería tener nada que ver, mientras suelta un globo que podría representar la inocencia perdida alrededor de un entorno completamente rojo. Así como en Boy Meets Evil, cuando la letra cae en la tentación, las paredes se pintan de rojo, así que generalmente podría representar ese pecado.
ya que para Mama de 2016 se pueden ver estos dos mundos opuestos, que si se mezclan se obtendría un color púrpura que representa la naturaleza de la humanidad que atormentó la vida de Sinclair hasta que se aceptó a sí mismo. Entonces quizá Ty Cook todavía no estaba cerca de reconocer lo que sucedía con ellos teniendo en cuenta la historia de ambos en 2016 y lo que sucedía con respecto a la empresa y el ojo público, pues ambos estaban siendo reprimidos. A diferencia de los demás miembros que mostraban sus verdaderas sombras, Taehyun y Jungkook enseñaban solo su personalidad cuidadosamente diseñada, como si lo hicieran a través de una máscara creada para la interacción entre los dos, lo que implicaba el disimulo y los alejamientos constantes para que no se especulara más allá de una relación de amistad. Aunque ellos se habían aceptado a sí mismos, tenían que vivir una ilusión utópica que representaba el mundo azul. Ya incluso Taehyun canta en Singularity sobre silenciar su voz y quedarse atrapado en un lago azul congelado difícil de romper. Incluso teoricé en mi video pasado sobre la máscara llorando una lágrima negra y todo lo que esto representa para Taehyun, incluyendo los problemas personales que no tenía ánimos de explicar al ser un tema muy difícil para él, ya que durante este MV también vimos que usaba un arete que decía amado, así que podría definir un amor secreto y prohibido. En In The Sub 2, Jung incluso dijo que había tenido una conversación con Bang PD, en el que dijo que si tenía que elegir entre tomar la píldora roja o no, él dijo que se sacrificaría por un bien mayor. Anteriormente en el Festa de 2018, Jung había mandado 2 mensajes largos en la que expresaba su apoyo a 2 miembros de BTS. En este caso fue para Taehyun y Jungkook, que confirmaron que al final de cada mensaje Jung admitía amarlos. Incluso bromearon con que había sido copia y pega que los había hecho llorar como por 10 minutos, aunque quiero aclarar que no sé exactamente si ese es el tipo de sacrificio que Jung haría, pero fue sumamente interesante cómo los demás siguieron diciendo que en su vida habían recibido un mensaje largo por parte de Junggi, y mucho menos un te amo por parte de él. Así que haya sido precisamente para Ty Cook, por supuesto que me deja mucho que pensar, ya que fueron los únicos en recibir un mensaje de apoyo, y aparentemente nadie sabía de ese mensaje, hasta que ellos mismos admitieron haberlo recibido, pues de otra forma creo que no hubiese sido demasiado sorpresivo para los demás el escuchar que Junggi podría tener palabras de cariño para quienes estaban pasando por un momento difícil, pues tengan en cuenta que esto pasó durante la grabación de Festa en 2017, pero probablemente fue un mensaje enviado un año antes, justo cuando Ty Cook seguía teniendo cortes abruptos, alejamientos innecesarios y un sinfín de problemas que traían consigo, un cambio significativo en su relación, así que quizá haberlo dicho durante la cena con una sonrisa significaba que ya lo habían superado y era menos doloroso decirlo, lo que podría tener sentido si tomamos en cuenta que en el VCR anterior se mostraron a los 7 juntos como si estuvieran corriendo, 5 de ellos brillando en blanco y los otros 2 restantes en color negro, y para las posiciones que se tuvo de BTS en orden permanente, podemos ver que Jungkook siempre estuvo en medio y Taehyun en el otro extremo, justo como las luces iluminaron u oscurecieron a cada uno, y eso podría representar hasta el momento que Ty Cook todavía estaba oculto tras su sombra, pero al reír con superioridad luego de pintarse, estaban seguros de que en algún momento podrían mostrarse tal cual son, pues durante el MV de On, ambos igual fueron representados con espinas, que simultáneamente resultaban ser el castigo doloroso que podrían recibir al ser diferente a los demás, ya que Taehyun portaba espinas que se extendían alrededor de su cuello, y Jungkook en las muñecas. Incluso Jungkook cuenta la historia detrás del por qué fue expulsado por la sociedad al ser diferente y ser castigado por ello con la representación de las espinas, así que claramente eso implicaba muchas cosas. No quiero decir abiertamente que ellos podrían estar a punto de mostrar sus verdaderos rostros y máscaras, pero el hecho de que últimamente estén saliendo y viéndose más seguido a pesar de que los demás miembros están teniendo sus propias vidas fuera del grupo, me resulta realmente difícil no hacer estas conjeturas, si tenemos en cuenta que ni siquiera los miembros conocen a los amigos de Taehyun y los consideran como fantasmas, ya que muy pocas veces han hablado con ellos, pero curiosamente Jungkook es el único que últimamente siempre se integra al círculo social de Taehyun cuando ambos no salen solos. Quizá ya comienza el momento de revelar un poco a sus verdaderos yo, pero no lo suficiente como para volver a tener que fingir distanciamiento por culpa de la sociedad que no puede pensar más allá de lo que en realidad Ty Cook nos quiere mostrar, pues solo es cuestión de tiempo para verlos realmente brillar. Nuevamente quiero decir que solo es una teoría más, no estás obligado a creerlo ni mucho menos, espero que lleguemos a compartir los mismos pensamientos, pues cada individuo puede tener su propio criterio a raíz de lo que pueden ver en este video. Pero sí estaría encantado de leer sus opiniones al respecto, y si notaron todos estos detalles que personalmente rondan en mi cabeza desde que vi que Taehyun y Jungkook últimamente se la pasan juntos. Pero en fin, intenté hacerlo lo más sintetizado posible, no quería extenderme demasiado ya que quería solo englobar lo más importante para la actualidad.
profundidad, pero espero que haya quedado lo suficientemente explicado como para entenderlo, así que de todos modos déjame saberlo en los comentarios. Y si te ha gustado el video puedes hacérmelo saber dejando tu like y suscribiéndote a este canal para más contenido similar. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, así como la unión para más contenido exclusivo. Prometo subirles contenido que solo ustedes podrán ver con anticipación. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos veremos en una próxima teoría Taekook. Adiós.